Bueno, vamos a dar inicio a un servicio más de esta serie tan hermosa del Evangelio de Juan. Estamos comenzando hoy en el capítulo 16, Juan 16. Vamos a tomar lectura al Evangelio de Juan, Juan 16, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias, oh Santo Dios, por tu piedad y tu misericordia, nuestra alegría y gozo. Gracias por ese lenguaje divino, Señor, que nos diste a conocer, por el privilegio de adoptarnos como tus hijos, de hacernos nacer en el Espíritu Santo. Gracias por todos mis hermanos que están listos para escuchar tu palabra, Señor, para que sean edificados, para que entendamos el lenguaje divino de tu palabra. Te rogamos, asístenos por medio de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vamos a ver hoy, como introducción rápida nada más, vamos a ver, claro, que el lenguaje del Espíritu Santo, así es el título de este sermón, el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cómo es que habla el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Ya ven qué corrompido está ese tema, corrompidísimo en el mundo, en la televisión. La gente atribuye al Espíritu Santo cosas espantosas, blasfemias asquerosas, de todo tipo. Dicen, es que estoy lleno del Espíritu Santo. Es que si no sientes esto, no es el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué tenemos que ver? Hermanos, dejemos que sean las Escrituras las que nos hablen de cuál es el lenguaje del Espíritu Santo y no sacar conjeturas tontas y andar creyendo cosas. Si no sientes eso, no son tus emociones, no son tus estados de ánimo, no es tu vida la que interpreta a Dios, es Dios mismo. La palabra de Dios interpreta a sí misma. Y eso quiero que quede claro cuando vamos a comenzar este tema, para que no creamos cualquier tontería. Vamos a dejar que sean las Escrituras las que nos hablen. Hoy vamos a oír el Espíritu Santo hablando aquí y vamos a ver cuál es su lenguaje, cuál es su interpretación a lo que dice, cómo habla. Y esto es realmente conocer más a Cristo. Ese es el texto de apoyo que ha venido trayendo en este mensaje que comenzó con Juan 13, concluirá en Juan 17. El texto de apoyo es Juan 17:3. Todo el Evangelio de Juan viene hablando de la vida eterna. Es el propósito para que te conozcan, para que conozcan a Dios, para que el que crean tenga vida eterna, para que crean. Ese es el mensaje. Y para que creyendo tengan vida eterna. Y aquí Juan nos dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y vamos a seguir conociendo a Cristo, conociendo a Dios. Conociendo a Cristo, conocemos a Dios. El bosquejo es 3 puntos. Primero vemos del 1 al 4 las persecuciones profetizadas. Segundo punto, la llegada y obra del Consolador profetizada, del 5 al 11. Del 12 al 15, la obra del Espíritu de verdad profetizada. Comenzamos. Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles cosas? Estamos hablando de las cosas que ocurrieron en el capítulo 15. El aborrecimiento del mundo a los amigos de Cristo. Vimos que la unión de Cristo, la hermosa alegoría que vimos en Juan
15 acerca de lo importante que es estar unido a Cristo. Y al mismo tiempo este texto nos conecta con el futuro. El tema que aquí se convierte en las predicaciones de Cristo a sus discípulos. Prácticamente son las predicciones de Cristo. Ese es el tema. Cristo predice algo. Aquí cambia el tono de venir dándoles en el 15 consuelo. Aquí le está dando, como vemos aquí, dice, y al mismo tiempo este texto nos conecta con el futuro, el tema que se convierte en las predicciones de Jesús a sus discípulos. Dice, os expulsarán de las sinagogas, versículo 2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este fue el caso del apóstol Pablo, que en esa manera estaba haciendo eso. Piensan que le están rindiendo un servicio a Dios persiguiendo a los nazarenos, a los cristianos. Entonces Cristo aquí le está hablando de las persecuciones futuras. Los está consolando acerca del futuro. En el capítulo 15 los consuela en tiempo presente. Aquí los consuela prediciendo las aflicciones que vendrán cuando Él se vaya. Entonces vemos aquí que esta es la primera cosa que nos advierte, que serán expulsados de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estas cosas cuando llegaron ellos sabían, Cristo se las había dicho, no los tomaron por sorpresa. Vemos en el caso del apóstol Pablo que él mismo participó de estas cosas en Hechos 26:9. Dice el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que estaba sirviéndole a Dios. Él dice, creía que estaba haciendo mi deber como creyente, porque él era un creyente, era un hombre que estuvo, un erudito se puede decir, un hombre que creía que estaba sirviéndole a Dios haciendo lo que hacía. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataba, yo di mi voto, dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que lo que se llama doctrina, que lo que se llamaba fe, que todo lo que tenían de conocimiento era lo que estaba dándole la autorización a Pablo. Ellos creían que le estaban dando un servicio a Dios haciendo esto, estaban completamente engañados. Estaban completamente en ignorancia, estaban prácticamente, como dice nuestra bendita doctrina, estaban muertos espiritualmente, no tenían conocimiento. Dice Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y él creía, le estoy sirviendo a Dios, lleno de celo por Dios, hacía todo esto, confundido. Versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque no conocen, ¿qué es eso? Ignorancia. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjate por qué dice esto Pablo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, es lo que está diciendo el texto. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ignorancia, muerte espiritual. Lo mismo con todos los incrédulos. Así actúan, así viven. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles era una manera de decir incrédulos. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia, completamente cegados. Pero aquí vemos esto. Mas os he dicho estas cosas. Ya sabemos que están actuando en ignorancia, pero ocurrirán. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto los va a consolar. Eso quiere decir, van en buen camino, como lo decía el otro día. Vamos en rumbo a la tierra prometida. Vamos a pasar por el desierto. Vamos a sufrir. Va a haber ocasiones que vamos a tener
que cruzar ese mar rojo enfurecido. Va a haber ocasiones que vamos a tener sed, que vamos a querer comer carne, que vamos a querer tener comodidades. Pero acuérdense, vamos a la tierra prometida. Pero no hay otro camino, es el desierto. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora me voy, tengo que advertirles de estas cosas. Ya estaban dichas las tribulaciones y la gloria tras ellas. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo te dejaré entrar a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Ese es el punto. Precisamente el libro de Apocalipsis, el tema principal del libro de Apocalipsis era dar consuelo a la iglesia. Decirle, mira, por todo esto vas a pasar. Hay una guerra cósmica entre Satanás y Cristo. Pero entre esta guerra, al final de cuentas, esto es lo que nos espera. Estos de dónde han venido, me llama la atención mucho este texto, Apocalipsis 7:13. Oigan esto, hablando de hay que cruzar el desierto. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Wow, aquí ya están en el cielo, de ropas blancas, qué hermosos, están en la tierra prometida, qué lindo, ¿verdad? Aquí ya no van a llorar nunca, aquí no van a morir nunca, aquí comen del árbol de la vida, aquí son los más felices del mundo. ¿De dónde han venido? ¿Por dónde vinieron? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero aquí hay muchos que dicen que no van a pasar por la tribulación, pues nunca van a estar vestidos de blanco en la presencia de Dios. Si no van a pasar por la tribulación, no van a llegar ahí. Si no cruzan el desierto, no llegan a Canaán celestial. Eso no va a pasar. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si Cristo no hubiera pasado por esta espantosa muerte dolorosa, si su sangre no hubiera sido derramada, no se limpian las ropas. Hay dolor, hay tribulación, pero nos espera algo grandioso de aquel lado. Con este texto consolador cierra Cristo este capítulo, Juan 16:33, el 16, hablando del capítulo 16. Estas cosas consoladoras, hablándoles de las predicciones acerca de sus aflicciones. Estas cosas os he hablado, le dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso va. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el consuelo. Para cuando lleguen. En el capítulo 14 o 15, podría decir, los consuela tiempo presente. Y aquí los consuela prediciendo su futuro. Vemos todo eso cuando Él les habla de consuelo. Les habla de que se va y les va a preparar casa, estando con ellos, morada. Les dice que tengan paz, que la paz les deja. Y aquí los consuela de lo que vendrá en el futuro. Pero aquí viene la mejor noticia para las tribulaciones futuras. Esto nos va a introducir a nuestro segundo encabezado. La llegada y obra del Consolador profetizada. Aquí viene de todas las noticias que les da acerca de estas aflicciones del futuro. El mejor consuelo, la mejor manera de consolarlos es hablarles del Consolador. Hablarles de esta venida profetizada, porque iba a venir, todavía no llegaba. Es de lo más grande que hay aquí. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. O sea, en otras palabras, se hace justicia. Jesús es vindicado, vuelve a ese trono de gloria. Ahora voy al que me envió. Dice, antes, versículo 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. De momento, el hombre, en su mente literal, cuando le dice me voy, entra la tristeza. ¿Cómo no va a entrar la tristeza si yo ando con Jesús? Me da hambre, multiplica los peces, los panes y me da de comer. Alguien se muere, levanta a los muertos. Se le enferma un santo, lo cura. ¿Qué no hacía el Señor por ellos? Pedro se le antojó caminar sobre el agua. Vente, camina, Pedro. Todo podíamos con Cristo. De repente nos dicen me voy. Y eso es, esa tristeza de momento llega al corazón.
Jesús ya había hablado en diversas ocasiones de su partida. Después lo voy a comentar más porque ese va a ser un versículo que me va a conectar con el próximo sermón. Pero en Juan 6:62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, o sea, donde estaba antes, siempre le estuvo diciendo acerca de su partida. Ya lo veremos más y ya lo hemos visto mucho hacia este tema. Dice, pero donde nosotros vemos tristeza, Dios ve triunfo y gozo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois. Ellos se ponen tristes, pero fíjate lo que ve el pensamiento humano con el pensamiento divino, el lenguaje humano versus el lenguaje divino. Ellos les da tristeza, pero Dios dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vitupereen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, hay persecución, ustedes son fieles, pórtense bien y bienaventurados. Una bienaventuranza es, estás en el reino del cielo, estás adentro. Es la mejor noticia. Primera de Pedro 4:12. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Clarito. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, me gozo. Fíjense, acuérdense de esta palabra gozo, porque esto es otro de sus benditos frutos del Espíritu Santo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si esto me pasa, voy caminando correctamente. Si me encuentro al mar rojo embravecido, voy bien. Si me estoy muriendo de sed, voy bien. Si deseo comer un bistec de Egipto, voy bien. Voy bien, voy caminando con Dios. Voy caminando con Dios. Pero yo os digo la verdad. Aquí viene el versículo 7. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Este texto, este es otro de esos textos trascendentales en la historia de la iglesia. Pero fíjate lo que dice, os conviene que yo me vaya. ¿Qué, Señor? Tú me estás diciendo, mira a los apóstoles, mira a los 11, tú me estás diciendo que me conviene que tú te vayas. O sea, que lo que viene es mejor que tú estés con nosotros. Señor, contigo ya vi a Moisés y Elías ahí sentados. Contigo vi cuando un hombre de 4 días de muertos se levantó de la tumba. Contigo he caminado sobre el agua. ¿Qué no he hecho contigo? ¿Qué gozo se experimenta contigo? ¿Cómo me vienes a decir que me conviene que tú te vayas? Es que lo que viene es más grande. Lo que viene es más grande. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo es más grande que Dios, porque muchos se entran en las contradicciones. No, que Cristo, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido y no muere en la cruz, no lo envía nunca el Padre. Si Cristo no cumple la obra salvadora, el Espíritu no viene. Pero ahora Cristo está viendo esa obra cumplida, porque todo lo toma unas horas para que Él comience a sufrir su martirio. Y por eso dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Al final de cuentas, Él es el que lo envía. Pero aquí cambian las cosas. Este es otro momento tan grande en la historia. Este texto también fue profetizado. Juan 7:38, Jesús les decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, yo vengo en cumplimiento de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es eso? Juan, que es doctrinal, explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La muerte en la cruz es la máxima glorificación al Padre. Hasta que Cristo muere, el Espíritu Santo puede venir. No venía en esta forma antes. Esto cambió la historia del cristianismo. Textos claros como Hechos 1:4, historia de la iglesia, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dios lo prometió. Si tú cumples, yo cumplo. Tú haz lo que tienes que hacer. Cristo vino y cumplió. Ahora estoy seguro que lo va a mandar porque yo ya cumplí. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya casi llega.
Y acá se llega el día de Pentecostés. Lo mismo la doctrina, 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu de Satanás, sino el espíritu que proviene de Dios, el que mandó Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es hermoso esto. Los hombres sin Dios no entienden este lenguaje, nunca van a saber nada de Dios. Ese es por eso la importancia del Espíritu Santo. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el Espíritu puede discernir el lenguaje divino. Y si el Espíritu de Dios no está dentro del creyente, jamás va a poder un hombre. Nunca, jamás va a poder. Lo entenderán cuando Él venga, dice, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta parte es una de las más importantes de lo que estoy predicando. Porque aquí está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y te va a convencer, te va a hablar. Te va a hablar y va a actuar, porque Él viene en poder, no solo en palabras. Te va a convencer de pecado, te va a enseñar qué es pecado. Porque así hablamos, le preguntas a la gente, ¿tú vas a ir al cielo? Pues yo creo que sí, porque nunca he matado, nunca he robado. Tú tienes una idea de lo que es pecado. Unos dicen, no, claro, pecado es robar, pecado es matar, pecado es que yo traicione a mi mujer. Un hombre me dijo a mí, dice, yo sé quién he creído, un cristiano y arminiano. Le digo, ¿tú estás seguro que te vas a ir al cielo? Le digo, sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque nunca he traicionado a mi mujer. ¡Wow! Por eso él piensa que se va a ir al cielo, porque no ha traicionado a su mujer. Entonces, ¿cuánta ignorancia hay acerca del pecado? Pero el Espíritu Santo te va a decir que es pecado. Y ahorita vamos a ver qué dice, cómo es este lenguaje de pecado, qué es justicia, qué es juicio. Y eso es lo que nos va a convencer. Y ya está todo eso, ya está en la doctrina. Ahora veamos y escuchemos el lenguaje celestial de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué? ¿Eso es el pecado? Ese es el pecado. Todo esto está encerrado aquí. Si no crees en Cristo, ese es el pecado. Es el pecado y vas a estar con el que cometa el pecado más espantoso, así se haya comido 20 niños. Si tú simplemente, y tú nunca hayas traicionado a tu mujer, nunca hayas robado, nunca hayas mentido, vas a estar con él si no crees en Cristo. Porque ese es todo el pecado. Así te creas el más puro de las personas. Tus mejores obras de justicia son vistas como trapos de inmundicia delante de Dios. De pecado, el único pecado imperdonable es que no creas en Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, explíquenos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lenguaje espiritual, evangelio. Juan 3:18. El que en él cree, no es condenado. ¡Wow! ¿Pero qué hay acerca de los pecados? Oye la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado. Es todo. Pero el que no cree, ese ya es condenado. Ya ha sido condenado. No está hablando de, podría ser no. Ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Así habla el Espíritu Santo. Y esta es ¿quieres oír la voz del Espíritu Santo? Es esta. No andes oyendo tonterías, ni aventando espuma por la boca creyendo que eso es el Espíritu Santo. No, esta es la voz del Espíritu Santo. Versículo 36. El que en él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oigan esto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre el impío y aquí vemos esta prueba con lo que está pasando en el mundo. La ira de Dios está en el mundo. ¿Por qué? Porque no han creído en Cristo Jesús. Por eso está la ira de Dios. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, es palabras solemnes, pongan atención, de cierto os digo, es debido a muerte. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es toda la diferencia, creer. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. ¿Qué es pecado? No creer en Cristo. Ese es el pecado.
Historia de la iglesia, Hechos 10:43. El apóstol Pedro, cuando Dios lo envía a predicar a la casa de Cornelio. Te pones a pensar que a la casa de Cornelio viene un ángel y habla con Cornelio. Y todavía el ángel no estaba autorizado para darle ese evangelio. Tú te imaginas, un ángel viene y le dice, mira, ve y llama a un hombre que está en casa de Simón el curtidor. Él tiene palabras por las que serás salvo tú y tu casa. O sea que ese pescador grosero y atravesado y a veces brusco tiene palabras más sabias que un ángel. Él tiene esas palabras que te va a decir cuando Él venga, para que seas salvo tú y tu casa. Él es el que las tiene, y eso es lo que estamos viendo aquí. Y ya llega Pedro, sin poderse negar. Ya Dios le había explicado todo, la visión. Pedro, no te rehúses, ve con ellos. Son gentiles, no empieces ahí con tus argumentaciones. No llames impuro lo que Dios ha santificado. Pedro va en obediencia a la palabra de Dios. Y llega Pedro, ¿y qué comienza? ¿Cuál es el mensaje de Pedro? El mensaje de Pedro es, Cristo murió, lo que vio. Y resucitó al tercer día, de los cuales nosotros somos testigos, y aquí estamos. Y concluye con esto, y así continúa con estas palabras, Hechos 10:43. De este dan testimonio, dice el apóstol Pedro, todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es el pecado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Y ahí están en el cielo. Todos. Salvos. Esa es la doctrina. Romanos 8:1, acerca de este tema. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que creyeron en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién te convenció de pecado? El Espíritu. ¿Cómo? Que diciendo que ¿qué es pecado? Que no creas en Cristo. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es tan grave. No tan solo que nomás, bueno, el hecho que no crea, ¿qué pasa? Bueno, le estás diciendo a Dios mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? ¿Ven el lenguaje del Espíritu Santo? Y dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Siempre se está hablando que el mundo está lleno de injusticias. Siempre el mundo quiere saber qué es justicia. Queremos un gobierno justo. Queremos ser tratados con justicia. ¿Por qué no hay justicia en el mundo? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Eso es justicia? Que Jesús diga, voy al Padre y no me veréis más. Eso es justicia. Jesucristo, vamos a ver cómo lo desarrolla el Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo, la vindicación de Cristo profetizada. Se hace justicia cuando Cristo vuelve al trono de donde descendió para venir a su humillación, a convertirse en hombre, morir, ser escupido, pisoteado, muerto como cualquier hombre pecador. Y todo eso para salvarnos y no violar la palabra de Dios, que dice no se puede justificar al impío. Tampoco se puede condenar al justo. Por eso se hace justicia cuando Él sube al cielo. Es vindicado a su lugar. Él cumple la obra de salvación. Y eso es justicia. Porque el que en Él cree, recibe la justicia de Dios. Creyendo en Cristo Jesús. Lo que pasó aquí fue, cuando Él vuelve al Padre, Él te da su justicia perfecta. Él muere por tu pecado y Él regresa al cielo y se hace justicia. Por eso, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es difícil, pero cuando tienes un contexto de la Biblia es fácil. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Dice, y reinará como rey. Dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cristo es el único que podía traer justicia a la tierra. Cristo iba a ser levantado. Por eso dice
es vindicado, porque la caída choza de David estaba despedazada. Cristo viene a restaurar, a levantar y a dar justicia, dice, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué dice? Cuando Él venga convencerá de justicia y de juicio, las dos cosas. Por eso dice Cristo, Él tomará de lo mío y se los dará a saber. Cristo hace justicia, Cristo hace juicio. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Tanto Judá como Israel son, podríamos decir, simbólicos del pueblo de Dios. Es un símbolo del pueblo de Dios. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese es Dios, esa es justicia. Daniel 9:24. Aquí vemos otra vez la profecía. La vindicación de Cristo profetizada. Se hace justicia. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para que termine la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. No solo es una justicia, sino que es eterna. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo es ungido? Cuando vuelve arriba. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ungir al santo de los santos. Doctrina. La fe salvadora vindica a Cristo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia solo se atiene por fe. Ahí es que eres justo, recibes la justicia de Cristo, ¿verdad? Pero más claro, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Qué claro, oye, qué hermosa palabra de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la de siempre, la anunciada por toda la Biblia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa es la justicia de Dios. ¿Ves cómo habla de diferente el Espíritu Santo a lo que el mundo habla? Esta es la voz del Espíritu Santo. La vindicación de Cristo es el sello de nuestra fe. Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Aún estaríamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, es vindicado. Esa es justicia. Cristo vuelve al lugar de su exaltación y su vindicación, Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, hasta los infiernos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es vindicación. Este texto me encanta, es yo creo el más claro acerca de la vindicación de Cristo. Dice, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Es un misterio para el mundo, es grande, no se puede creer. Ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Esa es la vindicación de Cristo. Recibido arriba en gloria. Su muerte en la cruz fue la ofrenda aceptada por el Padre, el precio de la justicia nuestra. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No se pierde la salvación. Una vez y para siempre. 11. Y de juicio. Ahora vamos con el juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así clarito, ya juzgado. ¿Qué es ese lenguaje? Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Cuando Él venga te convencerá de justicia,
de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está el juicio. ¿Qué es el juicio? Que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Desde el principio la derrota de Satanás estaba profetizada. Mira, en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo, el hijo de la víbora, el hijo del mal y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo. Esta te herirá en la cabeza, Cristo, ganando, derrotando. Y tú le irás en el carcañar. Hay guerra, sí hay pleito, porque tampoco se deja. Aunque sea el talón, pero lo agarra. O sea, hay daño, pero gana. Cristo gana. Aquí está, clarito ya. Aquí viene bien claro, los salmos. Su triunfo poéticamente profetizado. Digo yo poéticamente porque es hermoso como lo pone. Salmo 68:18. Subiste a lo alto, eres vindicado, cautivaste la cautividad. O sea, los esclavos, los hombres que Satanás tenía cautivos, los cautivaste y te los llevaste cautivo. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Jehová Dios. Los profetas, Isaías 49:25, miren qué hermoso texto. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. O sea, está claro. El cautivo, que somos nosotros, será rescatado del valiente. ¿Quién es el valiente? Satanás. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, dice Dios. Y yo salvaré a tus hijos. Bendita palabra de Dios. Fíjate el Evangelio, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí está. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear los bienes. Mira cómo se cumple Isaías 49. Clarito. Aquí. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte, del valiente, y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Está bien claro. Y más claro la doctrina. Hermosa doctrina. ¿Dónde le gana? ¿Cómo le gana? ¿Cuándo le gana? ¿Cómo le gana? Vamos a ver. Doctrina. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bendito Dios. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquí está el triunfo. Llevó cautiva la cautividad. Rescató el botín. Llevó cautiva la cautividad. Colosenses 2:15, este texto me encanta. Para mí es el más claro y el más hermoso. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, Satanás y sus ángeles, los exhibió públicamente. Y esta palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí les ganó. Ahí les ganó. Ahí se hizo juicio. En la cruz. Ahí donde dijo, yo gané. Ahí perdió. Ahí se hizo juicio. ¿Ves cómo habla el Espíritu Santo? Este es el lenguaje. Apocalipsis 12:9. El texto de los consuelos para la iglesia. Fíjese lo que le dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Acuérdate de Génesis 3. La serpiente antigua de Génesis 3. Que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está bien clarito. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es el tiempo de la iglesia. Está atado. Satanás está derrotado. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿En qué sentido está atado? En que no engaña a las naciones. En que no impide que el hombre valiente sea saqueado a su casa. En que no impide que Cristo salve personas. Ese es el tiempo de la salvación. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y después su fin perpetuo. Resumiendo. Ahora sí, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y
y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo. Ese es el pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso la gente se iba a salvar. Con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al Padre queda totalmente vindicado. Se hace justicia. Y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe del mundo que vimos ahorita, ya ha sido juzgado. Entramos a la tercera sección. La obra del Espíritu de verdad profetizada, del 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, o decirles, más claro, me gusta más, pero ahora no las podéis sobrellevar. Este texto es clave para entender por qué la doctrina apostólica es la regla para examinar el resto de las escrituras. Fíjate lo que Cristo dice, aún todo lo que yo le estoy enseñando, esta enseñanza tan hermosa, no puedo decirles más cosas, no las van a poder sobrellevar. Es difícil. Por más que les explico, no entiende. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Por eso les digo yo que la doctrina es lo más grande. Dentro de la hermenéutica tenemos una de las reglas principales, que son la analogía de la fe, que no es otra cosa más que el conjunto de doctrina que compone nuestra fe. Dentro de la analogía de la fe, la sexta regla es: las epístolas interpretan los 4 evangelios desde una perspectiva documental y que los 4 evangelios ilustran las epístolas. Esta lo creía J.I. Parker, Calvino y muchos otros teólogos importantes. Las epístolas toman los conceptos enseñados por Cristo y los explican de una forma clara. Por eso ese texto es clave que estamos viendo ahorita para esta regla. Este texto es clave, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo las van a entender. Y Mateo 13:10 dice, entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios o de los cielos, mas a ellos no les es dado. No les es dado, por eso se les hablaba por parábolas. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay algo más grande. Aún toda su sabiduría estaba reprobada, la de los escribas y los fariseos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esta es la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso dice Jesucristo, Él tomará de lo mío. Él los guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo, acuérdate que Cristo dice, si no, dice Cristo que vendrá otro consolador, o sea, otro de mi especie, otro de mi clase. Yo los estoy consolando, viene otro consolador. Pues este que es de su misma especie, de su misma clase, dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu de verdad es de la especie de Cristo, no habla por su propia cuenta. Así que cualquier tontería que se te ocurra a ti no es la voz del Espíritu Santo. La voz de Cristo es la voz del Espíritu Santo. Las Escrituras es la voz del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sin la guía del Espíritu Santo nadie puede entender el lenguaje espiritual. Nadie. Y eso está bien claro en el texto tan conocido por nosotros de 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque la sabiduría humana está corrompida. Está corrompida. Les hablaba yo de ese texto de Ezequiel 28:17, que la sabiduría del hombre está corrompida. Le dice Dios al rey de Tiro, ¿acaso eres más sabio que Daniel? No, nadie supera a Daniel porque Daniel recibe la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Daniel es sabio. Daniel habló hasta del Apocalipsis. Daniel habló de todo. Nadie le gana a Daniel. ¿A quién le dice? Al diablo. Sí, es cierto. Querubín protector, eras muy sabio. Sabías mucho. Aprendiste mucho. Pero tu sabiduría está corrompida. Está corrompida. Por eso cuidado con esos pastores tan elegantes que se bajan de los jets privados, de los aviones, que hablan con palabras tan finas. No te niego que son sabios, igual que Satanás son sabios, pero su sabiduría está corrompida. Si no siguen fielmente la palabra de Dios, su sabiduría está corrompida.
Vean ese texto. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sin la guía del Espíritu Santo nadie puede entender este lenguaje. Este texto es hermoso, lo que vimos aquí en Corintios, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que quiere decir que acerca de teología, acerca de Dios, no hay ni un hombre suficiente más para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Entonces, ¿cómo yo hablo? Bueno, yo hablo solamente repitiendo las palabras del Espíritu Santo, las palabras de Dios. Por eso se tienen que discernir espiritualmente. O sea, es el Espíritu el que está hablando. ¿Y cómo habla el Espíritu? Por la palabra de Dios. No te apartes de ella, porque no es el lenguaje del Espíritu Santo ya. Y todo esto estaba profetizado. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La historia de la iglesia lo confirma. Hechos 2:33. Así que, exaltados por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está bien claro cuando llegó. Jesús nos dice la procedencia de esta doctrina. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Está torciendo la sabiduría. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Y no hay en él injusticia. Juan 12:49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este es lo mismo que hace el otro de su clase, el Consolador. Dice solo lo que tomó de Cristo y habla solo lo que tomó de Cristo. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra situación con respecto a esto? Primera de Juan 2:20, gracias a Dios. Pero nosotros, los santos, la iglesia, le dice Juan a la iglesia, tenéis la unción del Santo, la unción de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ustedes están en la verdad, están en Cristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este es el lenguaje. ¿En qué necesidad no tiene necesidad que nadie les enseñe? Es que no le creas a otro tonto que se pone a hablar tontería y media. No viene al caso. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No tiene caso a creerle a la historia, ni a la televisión, ni a la seguridad del mundo. Hay que creerle a Dios. Este lenguaje tan claro y tan sencillo. Esa es la verdad de Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Dios tomando de lo de Cristo. Es todo lo que hace. La enseñanza del Espíritu Santo no contradice las doctrinas de Cristo. Las confirma, las aplica y interpreta. El hacer su voluntad y permanecer en sus doctrinas glorifica al Padre. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven qué clara? Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. ¿Verdad? No, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Procede del Padre. Pero Cristo dice, yo lo voy a mandar. ¿Por qué lo dice? Por esto. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Dice, el Espíritu Santo es enviado por Cristo, dado por el Padre. Eso está claro. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano.
Vean, este es el hermoso lenguaje de la palabra de Dios de las Escrituras. Este es el lenguaje de Dios. Aquí estamos terminando con el versículo 15 y estamos concluyendo, en resumen, con esta hermosa promesa. Cristo está prediciendo las aflicciones, pero también está prediciendo las soluciones. Está prediciendo la obra del Espíritu Santo que será maravillosa en nuestras vidas. Por eso los creyentes son aquellos que han nacido en el Espíritu, aquellos que han nacido de nuevo. Voy a dar unas aplicaciones para concluir. Primera aplicación. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cristo lo advirtió a sus discípulos. Mateo 24 es un pasaje escatológico. Y Cristo les dice así, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Unos a otros se aborrecerán. O sea, será terrible todo lo que ocurre. Pero acuérdate, Cristo ha vencido al mundo. Todo esto viene ahí. Las persecuciones vienen. No hay otro camino, no hay otra forma. Nosotros como iglesia debemos de saber que hay que cruzar el desierto. No hay otro atajo. Vamos a Canaán, hay que cruzar el desierto. Las aflicciones están ahí. Pero ya sabemos el triunfo. Y estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Son los que han pasado por la tribulación. No hay otra manera. Si no quieres estar vestido de blanco, no. Si no quieres pasar por la tribulación, nunca vas a estar vestido de blanco. Esos arminianos con esas doctrinas tan malas que tienen, yo no sé cómo le hacen con estos textos. Con esa manera de decir, no, Dios te dio un vestidito blanco, de ti depende, si lo mantienes blanco lo ensucias. Si lo ensucias no vas a estar. No, la única manera que ese vestido es blanco es por la sangre de Cristo. Esa es la justicia de la que habla la Biblia. Segunda aplicación. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió en el sermón de Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2. Trata exactamente de estos tres temas. Miren esto. Cuando dice de pecado, el pecado de rechazar a Cristo. Dice, vosotros, dice Pedro, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Aquí está bien clarito, pecado. No creían en Él, lo mataron. Justicia, la justicia de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Es lo que les dice Pedro. Y juicio, el juicio de los hostiles a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sé salvos de esta perversa generación. Pedro, en este sermón, el otro día dije algo que iba a aclarar. Yo dije sermón mal hecho, o sea que no es un sermón tan espectacular. ¿En base a qué? Porque podría poner a alguien en Facebook, mira, pastor diciendo que el sermón de Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas, es un sermón mal hecho, mal dicho. Bueno, en esas carreras uno habla y dice cosas, pero mira en qué sentido lo digo. Compara el sermón de Pedro con los sermones de Cristo. Por ejemplo, Cristo tiene miles de personas en un monte. Y se les acaba la comida. Agarra esos panes, esos pocos panes y esos peces, y les da lo multiplica y sobran canastas. Y les dice, yo soy el pan de vida. Y después va la multitud tras Cristo y le dice Cristo, yo sé por qué andan detrás de mí. Porque comieron a llenarse y no entendieron nada. Esos son sermones, qué hermoso les habló, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan de aquellos panes de la propiciación en el tabernáculo? Yo soy ese pan, no como el maná que comieron en el desierto. Qué sermón tan hermoso, y no creyeron en él. Ahora, ¿todavía te quedas corto? Compara este sermón con el sermón cuando llega Cristo a la tumba. Está Lázaro ahí de 4 días, muerto, y les dice, quiten la piedra. Un montón de gente ahí alrededor. Pero Señor, ese ya hiede porque es de 4 días. Lázaro, sal fuera, y aquel sale oloroso. Nada que olía muerto caminando. ¡Qué hermosa! Y aún así, ¿qué pasó? ¿Sabes para qué sirvió esa predicación? ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Esta es la gota que derramó la copa. Batémoslo. Ya está levantando los muertos. Todo el mundo se va a ir tras él. Batémoslo. Y sin embargo, compáralo con el sermón de Pedro. Un hombre sin educación, un hombre que está diciendo lo que vio.
A Jesús lo mataron, lo crucificaron, todo. Pero ¿por qué fue tan exitoso? Porque dijo Jesucristo, se está cumpliendo en ustedes el refrán. Yo soy el que estoy sembrando y ustedes van a cosechar. Toda esta gente que yo le estoy predicando el evangelio, que ahorita no entienden, cuando venga el Espíritu Santo, hasta a Pedro le van a entender. Pedro predicando el sermón, nomás diciendo lo que vio, se convirtieron 3,000 personas. En ese sentido, es que el sermón no era bueno, pero cuando te envía Dios y predicas las palabras de Dios, hermano, no te preocupes por ser el más grande de los predicadores. Solo di lo que te dice el rey y la gente se va a salvar, si están decididos para salvación. Es todo lo que tenemos que decir. ¿El resultado cuál fue? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermoso. Ese es el lenguaje, eso, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace, te convence. Eso es lo que dice nuestra bendita doctrina. La doctrina más importante, una de las doctrinas cardinales de nosotros es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. No te está tocando la puerta a ver si la quieres abrir, Él te trae. Es eficaz, es llamamiento irresistible, no se resiste. Así habla el Espíritu Santo. ¿Lo quieres oír hablar? Fíjate cómo habla. Mas el fruto del Espíritu Santo todo es doctrina, amor, toda una doctrina del amor de Dios. Gozo en el Espíritu Santo, toda una doctrina. Paz, la paz de Cristo, toda una doctrina. Paciencia, la paciencia de Cristo contra el pecado, soportando los vasos de ira con paciencia, toda una doctrina. Benignidad, que todo lo que procede de Dios es todo lo perfecto, es el Padre de las luces, todo es benigno. Bondad, la bondad de Dios. Mira la bondad de Dios. La fe, toda una doctrina. Este es el lenguaje del Espíritu Santo. Mansedumbre, en contraste con el orgullo, con la soberbia. Templeza, cómo mantenernos firmes ante el pecado, cómo mantenernos nuestro carácter, cómo vivir martirizando a la carne, es templeza, toda una doctrina. Este es el lenguaje del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Así es como habla. Tercera aplicación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pablo defiende su ministerio y apostolado en 1 Corintios 4:1. Dice así: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? O sea, que lo que tienes es el Espíritu Santo. Al predicar la palabra está siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy parado aquí. ¿Por qué sé que estoy predicando lo del Espíritu Santo? Porque estoy siguiendo las Escrituras. Porque si hablara de lo mío, ya estoy corrompiendo la sabiduría. Pero si estás hablando de Dios, es la obra del Espíritu Santo para que se convierta. No puedo presumir de lo que no es mío. Solamente estoy leyendo las Escrituras. Dice, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, le dice Pablo a los corintios, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, ahora te fascinas con la predicación de Apolo y otros que te emocionan, pero en Cristo no, yo soy su padre, yo los engendré por el Evangelio, simplemente les prediqué el Evangelio y creyeron. Por eso es seguro que soy apóstol, por eso es seguro que predico la verdad, porque ustedes creyeron. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder es la obra del Espíritu Santo. Así habla el Espíritu Santo. A los que aún no han creído y siguen muertos en sus pecados. 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es a los hermanos. ¿Quiénes cometen pecado que no es de muerte? Todos los que creyeron en Cristo. Ya recibieron la santa justicia de Cristo. ¿Ellos todavía pecan? Sí, pero su pecado ya no es de muerte, porque ya son justificados por Cristo Jesús. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, los creyentes. Hay pecado de muerte, por el cual ya no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado? Que no es de muerte, es renegar de Cristo, no creer en Cristo, rechazar a Cristo, es el pecado que no es perdonado.
Juan 3:18, lo repito. El que en él cree no es condenado. Ese no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el pecado de muerte. ¿Y quién te convence de esto? El Espíritu Santo. Cuando Él venga te convencerá. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cierro con este texto de 36, el mismo Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. No solamente no creer en Dios, sino que la ira de Dios está sobre los incrédulos. Pero ¿sabes qué? Tú piensas que es difícil. La Biblia dice que ores, que pidas, que ruegues, que porque si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Solo pídelo, solo ruégalo, para que estés en los caminos de la verdad. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque los santos nos llenamos de gozo en tu palabra. Gracias por el lenguaje espiritual del Espíritu Santo. Gracias por darnos de Él y porque es el único lenguaje que tus santos aceptan. Gracias, bendito Dios, por toda tu misericordia y tu gracia, por ese espíritu de vida, de verdad, por ese glorioso espíritu que nos llena de gozo y de tu paz. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.